Desde que tengo conciencia me duele la cabeza. ¿Desde cuándo más o menos? Desde la secundaria, 15, 16 años. ¿Ahí empezaste a tener conciencia? Sí. Después la perdí otra vez y volvió hace un par de años. Más o menos, ¿qué edad empezaste a tener dolor de cabeza? En la secundaria me acuerdo porque cuando volvía del colegio en colectivo, arriba del colectivo era tremendo. Bueno, mira, para ir rápido. Son migrañas, ¿no es verdad? Nunca Migrañas. fui a hacerme tratar. ¿Todavía te sigue doliendo la cabeza? Me duele la cabeza, más de grande fui y tengo inversión cervical. Sí, pero eso no tiene una relación directa con el dolor de cabeza, ¿eh? No, no. Perfecto. En todo caso, es un conflicto combinado, porque el dolor de cabeza es una desvalorización intelectual. ¿Qué quiere decir? Que vos sos una persona que te guardás cosas, que tenés un punto de vista sobre las cosas y que cuando querés de alguna manera confrontar con el otro para explicarle tus razones, a veces lo haces, pero cuando no lo haces, aparece el dolor de cabeza. Es decir, ¿qué es entonces el dolor de cabeza? Una desvalorización intelectual, un choque de punto de vista con el otro. Puede ser con el jefe, con tu pareja. Son esas cosas que no decimos, pero que tienen que ver con la razón de uno. Confrontaciones intelectuales, combate intelectual. Por ejemplo, vos recibís un mensaje de texto y quisieras responder a ese mensaje de texto. Y no lo podés hacer en tiempo y en forma, y la cabeza empieza a latir, porque quisieras responder rápidamente y no lo podés hacer, porque para vos es muy importante tener la razón, fundamentalmente, pero cuando no la tenés o sentís que no la tenés, ahí aparece el problema. Es decir, ¿por qué el tema de la razón? Bueno, porque hay un programa que tiene que ver con el Padre. De ahí viene todo. El Padre es la autoridad. El intelecto representa al Padre simbológicamente. No la madre, sino el Padre. Que en mi caso estuvo prácticamente ausente. Claro. Tu padre estuvo ausente, claro. Se separaron mis viejos, Sí. viví con mi vieja. Bueno, después más grande, a los 19 años mi mamá falleció. Comencé con algunas adicciones, ahí me dolió más la cabeza. ¿Qué tipo de adicciones? Alcohol, algunas drogas. Mira, si te has inclinado más para el tema de la cocaína, ese es padre. Falta de guía del padre. Sí. Si te has inclinado más para el lado de la marihuana, esa es la madre. Conflicto de separación con los padres, que probablemente haya empezado por ahí. Porque mira, eso es algo muy importante con el tema de las drogas. Alcohol también. Alcohol para unir al padre y a la madre, sí. El útero segrega originalmente y biológicamente una molécula que es un cannabinoide. Eso es algo natural, ¿eh? Anandamina se llama. La anandamina es una molécula, es un cannabinoide que lo segrega el útero. ¿Para qué? Para que esa anandamina, que es una molécula, lo que hace es hacer que la inserción del esperma con el óvulo sea de una manera armónica y tranquila. Es decir, eso pasa a nivel biológico. Si no fuera por este cannabinoide, que es como un catalizador que segrega el útero, ¿no es cierto? Y que es absorbido por el huevo cigoto, necesita esa sustancia que segrega el útero precisamente para que esa conexión que hay con el óvulo y el espermatozoide sea de una manera tranquila. Es decir, eso es cuando existe un cambio de conciencia, cuando pasamos de un estado de conciencia a otro. Eso ya está en nuestra biología. Y por alguna razón, cuando llegamos a la pubertad y somos adolescentes, nos conectamos inconscientemente con esa molécula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
o qué es lo que hacen los adolescentes o las personas que están en la pubertad. Tratan de usar simbológicamente estas drogas que tienen una relación directa con esta molécula que segrega el útero, para que el huevo cigoto capte esta molécula y así pueda hacer la transición de un estado de conciencia a otro de una manera armónica y tranquila. Y eso es lo que hacen los adolescentes principalmente. Se conectan inconscientemente con la marihuana porque tiene casualmente este cannabinoide. Porque para pasar de un estado de la niñez a un estado adulto es difícil, más cuando hay una separación de los padres. Y como es difícil ese tránsito, se utiliza este catalizador, que es como un bastón, que nos permite, de alguna manera, pasar a un estado adulto, entre comillas, estado adulto. ¿Por qué? Porque la dimensión del estado adulto nos resulta totalmente desconocida, le tenemos miedo, más si hay un conflicto de separación con los padres. Ojo, no estoy haciendo apología de las drogas, estoy simplemente ilustrando un poco por qué ciertas personas se inclinan a veces para resolver ciertos conflictos de separación con estas sustancias. La cocaína, por ejemplo, acelera el proceso intelectual. Eso ocurre cuando nuestro padre no nos guía en la vida y hay ausencia de padre, entonces usamos el recurso de la cocaína porque nos hace sentir seguros, no protegidos, seguros intelectualmente. Ahí está el padre, ¿no? Intelectual. En cambio, la madre, ¿no? Ya es estar en el vientre materno, que es un poco lo que propone el tema de la marihuana, ¿no? Bueno, simplemente quería hacer esa aclaración. Pero los dolores de cabeza aparecen con un sentido biológico, no pensar. Vos tenés el intelecto muy fuerte, tuviste que sobrevivir con tu intelecto, sobrevivís con tu intelecto te da de comer, sos una persona inteligente, razonable, pero tenés muy fuerte el intelecto y es por eso que cuando estás confrontando intelectualmente con otra persona, casualmente cuando te guardás las cosas, cuando a veces el otro es cabeza dura y eso te pone de alguna manera muy tenso, ¿no? Porque vos querés que le entre en la cabeza tu razón y cuando no le entra, vos te guardás eso. ¿Te das cuenta? Y eso lo vivís en forma cotidiana. Claro, ese es el problema que me pasa con todos. Claro. O casi todos. ¿Eh? O casi todos. O casi todo. ¿Qué sé yo? En lo laboral, bueno, en lo familiar. Porque eso está codificado. Lo que tenés que buscar es dónde comenzó todo. Puede haber pasado en una discusión con tus padres o en el momento que tu padre se fue. Lo que pasa es que vos asumiste esa paternidad. Exacto. Me tocó un poco hacer de papá de mis hermanos que eran más pequeños. Imagínate vos cuando discutís con tu madre o con tu pareja. ¿Te lleva a ese lugar? Sí. ¿A qué lugar te lleva? Es que vos tuviste que reemplazar a tu padre. Cuando sueltes eso, cuando te des cuenta que no tenés que reemplazar a tu padre, ahí se va el dolor de cabeza. ¿Te das cuenta? Exacto. Eso es todo. Gracias.